Saludos, mis hermanos y amigos. Hablamos de la prudencia. Vámonos un momento a Proverbios, capítulo 17. Proverbios es nuestro libro de cabecera cuando se trata de hablar de la prudencia. Y en el capítulo 17, leo versos 27 y 28. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún, fíjense, el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aquí la palabra del Señor nos habla de nuestras reacciones. Reacciones. La manera como reaccionamos ante un insulto o ante una provocación. Y eso, mis hermanos, reaccionar adecuadamente corresponde a que el cristiano siempre tenga o piense antes de hablar, o lo que se llama en la palabra el dominio propio. Recuerden cómo iniciamos esta serie, ¿no? Dice, la capacidad de gobernarse y disciplinarse mediante el uso de la razón. La palabra del Señor, hablando de la prudencia, entra el dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Y eso, como creyentes, como hijos de Dios, en el amor de Jesucristo, es lo que debe destacarnos. Si una persona nos insulta, nos grita, nos falta el respeto, la reacción inmediata de la carne, ¿cuál es? Responder. El hombre natural, la mujer natural, es decir, sin Cristo, lo primero que hacemos o queremos hacer es responder. Esa es la reacción de la carne. Responder. ¿No? Y repito los versículos 27 y 28 de Proverbios 17. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Nos manda el Señor ante provocaciones inesperadas, ante insultos. Lo primero que debemos hacer es mordernos la lengua. Mordernos la lengua, es decir, detener nuestros impulsos. Humanamente hablando es imposible detener nuestros impulsos. Pero recuerden, el Señor Jesucristo nos dice que Él nos dejó el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder, amor y dominio propio. De manera que todo hijo o hija de Dios tiene el poder de frenar sus impulsos. Y eso es lo que el Señor quiere, que frenemos nuestros impulsos. Aprendamos a eso, a frenar nuestros impulsos. ¿Sí? Aquel creyente, aquel hijo o hija de Dios que anda en sus caminos y siempre está pendiente de agradar al Señor, aprende a frenar sus impulsos. Miren, en Mateo, capítulo 10 del libro de Mateo, quiero leerles aquí el verso 16. Dice el Señor, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo nos ve el Señor siendo sus hijos, siendo sus discípulos? Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Dice, sed prudentes
Dense cuenta que está en modo imperativo. Es un mandato. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dense cuenta, ¿no? ¿Han observado la serpiente? Bueno, yo lo he visto por televisión realmente, ¿no? Cómo la serpiente anda siempre, además que es arrastrada, pero siempre con los ojos abiertos, mirando para todos lados, tratando de distinguir a su enemigo o posibles enemigos, con los ojos bien abiertos. Y el Señor nos envía a ser prudentes como serpientes. Prudentes como serpientes. ¿Qué significa? Que debemos estar apercibidos, que en cualquier rato nos llega una provocación. Alguien nos va a provocar, alguien nos va a insultar, alguien va a tratar de sacarnos de quicio. Y como cristianos debemos estar siempre preparados para no caer en eso. Siempre preparados. Siempre. Miren el ejemplo del Señor en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan 2, leo desde el verso 23. Evangelio según San Juan, capítulo 2, desde el verso 23, nos dice así la palabra de Dios. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Creyeron en su nombre. Supuestamente, como decimos hoy día, se han convertido, pero no. Simplemente creyeron porque vieron los milagros. Sabían que Cristo tenía el poder de milagros, pero no creían en Cristo como su Salvador. Y vean lo que el Señor dice. Verso 24. Pero Jesús mismo, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos. Como ovejas en medio de lobos. Así estamos los cristianos, las cristianas. Así estamos, mis hermanos, ovejas en medio de lobos. ¿No? Hace poco tiempo tuve que acudir a una cita médica, a un hospital público, ¿no? Al hospital del IES. Y siempre que me tocan las citas médicas llego una hora antes, por si acaso, ¿no? Sobre todo por si acaso la persona que tocaba no va y yo entro más temprano. Siempre acudo una hora antes. Pero ahora vi que llamaban, escuchaba que llamaban y llamaban y llamaban. Y mi hora de cita era 10:30 de la mañana. Y ya eran las 11 y nada que llamaba. 11:15 y nada que llamaba. 11:30 y nada que llamaba. Entonces me acerqué a la enfermera y le pregunté, señorita, ¿estoy en el listado? Porque tengo cita para hoy. Dice, déjeme ver. Pero así, déjeme ver. No, si tiene que esperarse. Mira. Digo, me acerco a preguntar porque ya es una hora más tarde de la hora que fue citado. Pero esta señorita o señora, no lo sé, de manera grosera y altanera, ¿no? Y no es que era una persona mayor, era una joven, pero con una falta de respeto, ¿no? Me provocó. Me la quedé mirando y dije, Señor, ayúdame. Y me retiré inmediatamente. Solo le dije, oh, gracias. Antes de que mis labios se abrieran y, como decimos vulgarmente, ponerla en su lugar. Pero en ese momento, hermanos míos, ¿no? Es cuando realmente tenemos el poder de Dios para frenarnos. Esta persona provocó. Claro, vi que a otros sí reaccionaron
y le dijeron de todo. Pero yo soy un cristiano. Yo tengo el poder de Dios, el Espíritu Santo, para callar, para frenarme, para frenar mis impulsos. El Espíritu Santo, el dominio propio. Y gracias a Dios no reaccioné. Me senté y me puse a orar y decirle: Señor, fui provocado, pero gracias por no permitirme reaccionar. Así es. Sí, hermanos, y usted tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene el mismo poder que me detuvo a mí, lo tiene usted. Miren, el Señor Jesucristo tenía seguidores que decían creer en Él, pero ¿saben lo que hacía el Señor? No se confiaba de ellos porque los conocía. Entonces, nosotros somos como ovejas en medio de lobos. Y las personas que nos rodean en el trabajo, ¿no?, buscarán que reaccionemos de manera inadecuada como hijos de Dios. Buscarán que reaccionemos, pero como cristianos, como cristianas, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de poder que nos ayuda a ser prudentes, nos enseña a ser prudentes para la gloria de Dios. Sí, mis hermanos, si somos imprudentes siendo cristianos, es porque estamos dando cabida a la carne. Escúcheme, cuánto daño, cuánto daño son de manera imprudente, ¿no? Vi a una madre en un supermercado ya hace algunos años de la ciudad. Su niñito, que no tenía más de 2 años, no tenía más de 2 años. Y el niño, no sé por qué, a veces los niños lloran, ellos aún no transmiten que le duele, pero el niño así, de manera inusitada, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y ella le decía: mi hijo, cállese, cállese. Pero el niño alzaba el llanto, alzaba la voz. Ella lo sacudió de la mano y le movió el hombro, le dislocó el hombro. No tenía ni 2 años. Y el niño empezó a gritar más. Felizmente, felizmente, en el supermercado había un médico. Y él se acercó: no, señora, el niño no grita por malcriado, algo le duele. Y era el hombro dislocado. No, murió, lo sacudió fuerte. Cuando ella escuchó eso y lo que le dijo el médico, esta madre se puso a llorar. Yo no quiero causarle daño a mi hijo, no quiero causarle daño a mi hijo, pero ya se lo había hecho. Nosotros como padres, y estoy seguro que todos los padres no quieren causarle daño a sus hijos. No quieren causarle los esposos, causarle daño a su esposa, ni su esposa a su esposo. No quieren causarle daño. Pero a veces nuestras malas reacciones, nuestra imprudencia, deja huellas en los niños. Esta mujer cogió inmediatamente a su niño. El médico le dijo: llévelo, ¿no?, para ver, le ubiquen el hombro. Cogió, bajó en su carro y llevó a su niño. Yo estoy seguro que ella no quiso causarle ese daño, pero le hizo daño. Hermano y hermana, ¿a cuántas personas usted dice: no quise hacerlo, no quise decirlo, no quise causarle daño, pero lo causó? Hizo daño. Si eso ha pasado con usted, es la oportunidad para decirle al Señor: Señor, no quiero ser así. No quiero ser imprudente. No quiero reaccionar mal, ni con mis hijos, ni con mi esposo, ni con mi esposa, ni con nadie. Señor, ya no quiero ser así. Perdóname, Señor, perdóname. Ayúdame a ser prudente y a reaccionar como tú quieres que lo haga, Señor.
Ayúdame a hacerlo, Padre eterno. Ayúdame a hacerlo, Padre Santo. Cuando un cristiano le pide eso a Dios, Dios se lo concede. Y hermanos, en la fe, el Espíritu Santo está en usted y en mí. Y el Espíritu Santo no es imprudente, es prudente. Si usted cae en imprudencia, es porque usted quiere. Porque el poder de Dios nos guarda de reaccionar mal, tanto por o con los que nos rodean, como con cualquier persona. Sí, nuestra imprudencia trae vergüenza. Nuestra imprudencia trae lamentos. Nuestra imprudencia puede causar mucho daño. Pero en cambio, el prudente, los labios de nuestros, con la guía del Espíritu Santo del Señor, causan todo lo contrario. Pueden bendecir, pueden arreglar fracturas, es decir, amistades rotas. Nuestros labios, con prudencia, con la prudencia de Dios, traerá mucha bendición. Por eso, mis hermanos, nuestra oración diaria es: Señor, dame el poder para ser prudente, tanto de labios, tanto con mis labios como con mi actitud. Ayúdame a ser prudente, Señor. Ayúdame a comportarme como un hijo, como una hija de Dios. Ayúdame, Señor. Tenga la seguridad que el Señor lo hará. Que Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.